Hola a todos, soy Francisco Pérez Magnoni y junto a Héctor Javier Lux vamos a presentar el informe de avance de nuestro anteproyecto de trabajo final de grado correspondiente a la Universidad Nacional de Villa María en la carrera Licenciatura en Educación Física. El título de nuestro trabajo es Influencia de las redes sociales en la percepción corporal de jóvenes de 18 a 25 años y el impacto sobre el rol docente de educación física en un gimnasio comercial en Casilda en el año 2026. La directora de nuestro trabajo final es la licenciada Evangelina Mancinelli. En esta presentación vamos a recorrer los diferentes avances que hemos tenido en el tipo de trabajo, la metodología, el problema, los objetivos y los principales lentes teóricos que usamos para cruzar los datos obtenidos en el campo. Este es un trabajo final de grado del tipo de investigación cualitativa, con un diseño exploratorio descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos son la observación directa y las entrevistas semi-estructuradas y articuladas mediante la triangulación de categorías siguiendo los pasos de Escribano y Achille. El problema que centra nuestra investigación es de qué manera la influencia de las redes sociales modifica la percepción corporal de los jóvenes de 18 a 25 años en un gimnasio comercial de la localidad de Casilda, Santa Fe. Con esa alteración queremos observar de qué manera incide en la legitimidad que se le da al rol docente, al rol del profesor de educación física dentro de la sala de musculación. Este problema se arraiga en tres objetivos específicos. El primero es identificar los modelos estéticos digitales que los jóvenes asocian al entrenamiento. El segundo es describir cómo se modifica la percepción corporal a partir del consumo de esas redes sociales. Y el tercero, y el más central, analizar el lugar de saber que los jóvenes le otorgan al docente de educación física frente al conocimiento informal que circula por las plataformas digitales. Para hablar del marco teórico vamos a tener en cuenta a 6 lentes conceptuales. Primero hablaremos del cuerpo hegemónico de Arecha, en el cual habla de cómo el modelo corporal que los medios instalan es una idea de autonomía y control que genera insatisfacción en quienes no los alcanzan. Como segundo tenemos a la cultura fitness de Valverde Masuera y Rojas Arzurranga, que muestran cómo las redes mercantilizan y prefabrican imágenes del cuerpo ideal, así dejándole al sujeto un déficit que lo empuja al gimnasio a buscar el cuerpo ideal. Como tercero tenemos a Hidden, que habla del cuerpo como proyecto de identidad. El sujeto no entrena solo para mejorar su condición física, sino que para construir y exhibir una imagen de sí mismo. Como cuarto lente tenemos a Bourdieu, que habla del capital cultural, en el cual se encuentra el choque, el capital formado del docente que fue a estudiar, frente a un influencer que no se sabe realmente si estudió, pero sí él muestra su cuerpo hegemónico. Como quinto tenemos a Paris Roche, que habla del gimnasio como empresa de servicios deportivos y cómo la lógica comercial puede imponerse por sobre los criterios pedagógicos. Y el último aporte es el de Carbonell Forniers y Julia Sánchez, que habla de cómo la comparación social, en el cual el consumo de redes sociales genera insatisfacción corporal sostenida en los jóvenes. La primera entrada al campo se realizó el 6 de mayo del 2026 en la ciudad de Casilda, en el gimnasio MUP, en el horario pico de las 18:30 a las 20 horas. Registramos al menos 6 hallazgos principales. El primero y más inesperado es que la totalidad de los jóvenes que ingresaban lo hacían con auriculares puestos. Esto obligaba al docente a repetir sus indicaciones al menos 2 o 3 veces. Siguiendo lo que decía López Rodríguez y Escribano, el auricular emerge como un mediador tecnológico que interrumpe la intersubjetividad que hace posible el encuentro pedagógico. El segundo es el uso del celular entre series. Fue sistemático, pero heterogéneo. Música, mensajes, redes sociales, lo que hace que la hipótesis se complejice al desplazar linealmente al docente. El tercero, una división por género.
Las secuencias o las rutinas de gimnasio estaban claramente secuenciadas en el entrenamiento en base a su género. Mujeres priorizando el tren inferior y varones priorizando el tren superior. Esto reproduce el modelo corporal hegemónico planteado por Arechaga, aunque no podemos afirmar que desde la observación provenga exclusivamente de las redes. Cuarto, la gran mayoría siguió la rutina del profesor. La atención no es masiva ni confrontacional. Pero el dato más significativo es el quinto. Identificamos un pequeño grupo de 2 usuarios que entrenaban con su propia rutina sin interactuar con el docente. Esto generó un grupo nuevo en nuestra investigación o matriz de datos, el grupo D. Su origen no puede determinarse desde la observación. Eso lo resuelven las entrevistas. Y el sexto, no observamos ninguna señalética que haga visible la normativa municipal sin respaldo simbólico institucional. La legitimidad del docente depende exclusivamente de la práctica cotidiana. La primera categoría que tenemos es la deslegitimación de la autoridad por la verdad viral. Él describe con precisión el fenómeno, diciendo en palabras textuales: hoy en día TikTok te domina todo. Te vienen al gimnasio con más cuestionamientos que antes. Preguntan: yo vi esto, ¿vos qué opinás? ¿Qué te parece? Como segunda categoría tenemos la estandarización digital en contra de la pedagogía situada. El dueño denuncia que en el internet se dicen burradas, entre comillas, porque cada cuerpo es diferente. Y cuando le preguntamos qué aporta la formación formal a la educación física que no tiene el influencer, él respondió con 2 palabras: pedagogía y biomecánica. Como tercer categoría tenemos al cuerpo como imitación de modelos irreales. Él nos narró de un caso de un joven que llegó con una rutina de Arnold Schwarzenegger. Es decir, no tiene nada que ver con el contexto del propio joven que fue a hacer la rutina. Como cuarta categoría tenemos el problema del desgaste del docente. Cuando los cuestionamientos se acumulan y la persona no quiere hacer lo que realmente debe y es lo que el docente le dije, el docente llega a un límite. En ese caso lo deja que haga lo que quiera, siempre y cuando obviamente no vayan contra la seguridad del gimnasio. Es aquí cuando lo podemos comparar con lo que dicen los autores. Bourdieu hablaba de la pérdida de capital simbólico del docente, y desde París-Roche vemos cómo la lógica de la empresa se impone frente a la pedagogía. Como última categoría tenemos la asimetría de la responsabilidad, es decir, el influencer puede hacer el video, una persona con una lesión realiza la actividad dada por el influencer y agrava la lesión en el gimnasio de esta persona. ¿Quién tiene la responsabilidad? En los papeles legales la responsabilidad la tiene el dueño del gimnasio, aunque él no le haya dado el ejercicio. Esta diapositiva es el corazón del análisis de nuestra investigación. El cruce de datos entre lo que observamos, lo que Agustín nos dijo y lo que dicen los autores del marco teórico. El primer cruce es el más sólido. Es el cuestionamiento digital que describe Agustín. Ese yo vi esto en TikTok, ¿vos qué opinás? Es exactamente lo que Bourdieu teoriza como devaluación del capital cultural formal. El título universitario pierde su peso simbólico frente a la masividad del algoritmo. El segundo cruce es la claudicación docente que emerge de la entrevista, que no era visible desde la observación. Eso valida metodológicamente la triangulación entre instrumentos que propone Escribano. Hay dimensiones del fenómeno que solo son accesibles desde la voz del sujeto. El tercer cruce, y el que deja una pregunta abierta, el grupo D de la observación, los 2 usuarios con rutina propia, Agustín confirma que esto pasa. Lo que no sabemos todavía es si esos usuarios específicos lo hacen por influencia de redes sociales o por otra razón. Esto lo responden las entrevistas a los usuarios, que son las próximas fases de nuestro trabajo de campo. En todos los casos, los datos de campo confirman, complejizan o abren los conceptos del marco teórico.
Esto es una investigación cualitativa rigurosa que debemos hacer. En cuanto a los avances más recientes, tenemos a la entrevista al dueño y gestor del gimnasio, como también la observación en el campo. Así hemos identificado 5 categorías emergentes, enriquecimos el marco teórico y ajustamos los instrumentos al campo real. Los reajustes pendientes son 3. Primero, realizar las entrevistas a los usuarios. Luego, realizar la entrevista al segundo informante clave, que sería el instructor de fitness que trabaja conjunto al dueño. Y buscar en las observaciones qué hacen los usuarios con los auriculares, qué escuchan, qué miran, qué ven. Las conclusiones provisorias de esta primera fase de campo son 4. La primera es la tensión entre el saber formal del docente y la autonomía digital del usuario. Existe y está documentada empíricamente, tanto en la observación como en la entrevista, pero es más matizada que lo que se suponía en nuestra hipótesis inicial. No es masiva ni frontal, sino implícita y acumulativa. La segunda es TikTok, que funciona como un prescriptor de ejercicios. Los jóvenes llegan al gimnasio con rutinas virales, cuestionan las correcciones del docente y, en algunos casos, prescinden del docente por completo. Esto, en palabras de Bourdieu, es un desplazamiento del capital cultural formal por el capital estético digital. Y la tercera es la claudicación docente como un fenómeno real y documentado en el discurso de Agustín. No era observable desde nuestra observación directa, y esto valida la decisión de incluir al docente dueño como informante clave y no solo a los usuarios. Tenemos al auricular inalámbrico, que emerge como mediador tecnológico no anticipado en el diseño, que organiza la comunicación pedagógica de forma más cotidiana y estructural que el consumo puntual de videos de entrenamiento. Este dato reajusta al marco teórico hacia López Rodríguez y Escribano, como bien lo desarrollamos en el video anterior. Para cerrar, estas conclusiones provisorias en sentido estricto son hipótesis analíticas que el campo nos devuelve y que la triangulación con las entrevistas a usuarios deberá confirmar, complejizar o refutar. Por su atención, esperemos que el tema les haya resultado interesante.